¿Alguna vez te has preguntado cómo era China hace miles de años? No la China moderna de rascacielos y trenes bala, sino una tierra de emperadores, filósofos, inventos asombrosos y dinastías legendarias. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar los secretos y maravillas de la antigua China, una de las civilizaciones más antiguas y duraderas del mundo. Nuestra historia comienza a orillas del río Amarillo, conocido como la cuna de la civilización china. Aquí, hace más de 4000 años, surgieron las primeras dinastías. La primera, según las leyendas, fue la dinastía Xia, aunque es la dinastía Shang la que nos deja las primeras pruebas arqueológicas sólidas. Imagina ciudades amuralladas, majestuosos palacios de madera y templos, donde se rendía culto a los ancestros. Los reyes Shang no solo eran gobernantes, también eran los sumos sacerdotes, y consultaban a los dioses a través de los famosos huesos oraculares. Grababan preguntas en caparazones de tortuga o huesos de animales, los calentaban hasta que se agrietaban, y luego interpretaban las grietas para predecir el futuro. Estas inscripciones son la forma más antigua de escritura china que conocemos. Después de los Shang, llegó la dinastía Zhou, la más larga de toda la historia china, durando casi 800 años. Durante este tiempo, China se expandió enormemente. Los Zhou introdujeron un concepto crucial que marcaría la política china durante milenios: el mandato del cielo. La idea era simple, pero poderosa. A los cielos otorgan el derecho a gobernar a un emperador justo y sabio. Si un gobernante se volvía corrupto o inepto, los cielos le retiraban su mandato, lo que se manifestaba en desastres naturales, hambrunas o rebeliones. Esto justificaba el derrocamiento de una dinastía y el ascenso de una nueva. Era un ciclo dinástico que se repetiría una y otra vez. Sin embargo, el largo reinado de los Zhou no fue siempre pacífico. Su poder se debilitó con el tiempo, y el reino se fragmentó en numerosos estados que luchaban entre sí. Este periodo, conocido como el periodo de las primaveras y otoños, y luego el periodo de los reinos combatientes, fue una época de caos y guerra constante. Pero, curiosamente, de este caos surgió una explosión de creatividad intelectual sin precedentes. Fue la edad de oro de la filosofía china, la era de las 100 escuelas de pensamiento. Seguramente has oído hablar de Confucio. Vivió en esta época, y sus enseñanzas sobre la moral, la familia, el respeto a los mayores y el buen gobierno se convertirían en la base de la sociedad china durante siglos. Confucio no era el único. Estaba Lao Tzu, el misterioso fundador del taoísmo, que nos enseñó a vivir en armonía con el Tao, el flujo natural del universo. Y también había legalistas como An Fei, que creían que los seres humanos eran inherentemente egoístas y solo podían ser controlados mediante leyes estrictas y castigos severos. Estas ideas competían por influir en los gobernantes de la época. Fue la filosofía del legalismo la que finalmente unificó China. En el año 221 a.C., el estado de Qin, bajo el liderazgo de su ambicioso rey, conquistó a todos sus rivales. El rey se proclamó Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Su reinado fue corto, apenas 15 años, pero transformador y brutal. Para unificar su vasto imperio, estandarizó la escritura, la moneda, los pesos y las medidas. Construyó una red de carreteras que conectaba todo el país. Y por supuesto, ordenó la conexión de murallas defensivas preexistentes para crear la primera versión de lo que hoy conocemos como la Gran Muralla China. Fue un proyecto colosal, construido con el sudor y la vida de cientos de miles de personas. Pero el primer emperador es quizás más famoso por su tumba. Un ejército de más de 8000 guerreros de terracota de tamaño real, cada uno con un rostro único, fue enterrado con él para protegerlo en la otra vida. Este increíble hallazgo arqueológico, descubierto por casualidad por unos agricultores
en 1974. Nos da una idea de su inmenso poder y su obsesión por la inmortalidad. A pesar de sus logros, su tiranía y sus duras leyes provocaron un gran resentimiento, y su dinastía se derrumbó poco después de su muerte. De las cenizas de la dinastía Qin surgió una de las edades de oro de China, la dinastía Han. Durante más de 400 años, los Han consolidaron el imperio y expandieron sus fronteras. Reemplazaron el duro legalismo por una versión adaptada del confucianismo, que se convirtió en la ideología oficial del Estado. Se establecieron exámenes de servicio civil para seleccionar a los funcionarios más talentosos, creando una meritocracia que duraría siglos. La dinastía Han fue una época de gran prosperidad, estabilidad e innovación. Fue durante este tiempo que se perfeccionó la fabricación de papel, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad. También se inventaron el sismógrafo para detectar terremotos y se mejoraron las técnicas de tejido de la seda. Hablando de seda, la dinastía Han abrió la legendaria Ruta de la Seda, una red de caminos comerciales que conectaba China con el Mediterráneo. Por estas rutas no solo viajaban la seda, las especias y el jade, sino también las ideas, las religiones como el budismo y las culturas, conectando Oriente y Occidente como nunca antes. Pero como todas las grandes dinastías, la Han también llegó a su fin. Las luchas internas en la corte, la corrupción y las rebeliones campesinas la debilitaron hasta que el imperio se fracturó de nuevo, dando paso a un periodo de división conocido como los Tres Reinos. Si eres aficionado a los videojuegos o a las novelas épicas, probablemente conozcas las historias de valientes guerreros y astutos estrategas de esta época, inmortalizadas en el romance de los Tres Reinos. Después de casi 4 siglos de división, China fue reunificada por la corta, pero importante dinastía Sui, que al igual que la Qin, emprendió proyectos masivos. El más impresionante fue el Gran Canal, una vía fluvial artificial que conectaba el río Amarillo en el norte con el río Yangtze en el sur. Este canal fue vital para transportar grano y tropas, uniendo económicamente el norte y el sur de China. El esfuerzo monumental de construir el Gran Canal agotó los recursos de la dinastía Sui y provocó su caída, pero sentó las bases para la siguiente edad de oro, la gloriosa dinastía Tang. La dinastía Tang es a menudo considerada como el punto culminante de la civilización china. Su capital, Chang'an, la actual Shan, era la ciudad más grande y cosmopolita del mundo, hogar de más de 1 millón de personas, incluyendo comerciantes, monjes y diplomáticos de Persia, Arabia, India y Japón. En la cultura Tang floreció. La poesía alcanzó nuevas cotas con maestros como Lai Bei y Du Fu. En la pintura, la caligrafía y la cerámica, especialmente las famosas figuras de 3 colores, alcanzaron una sofisticación increíble. El budismo, que había llegado a China siglos antes, se integró plenamente en la cultura china durante la dinastía Tanzo, y se construyeron magníficos templos y grutas por todo el país. Fue una época de apertura, confianza y esplendor cultural. Le siguió la dinastía Song, otra época de refinamiento e innovación. Aunque militarmente más débil que la Tang, la dinastía Song fue testigo de un crecimiento económico sin precedentes. El comercio marítimo se expandió, y ciudades como Hangzhou se convirtieron en bulliciosos centros comerciales. La innovación tecnológica explotó. Durante la dinastía Song se inventó la imprenta de tipos móviles, lo que permitió la difusión masiva de libros y conocimientos. También perfeccionaron el uso de la pólvora para fines militares, crearon la primera brújula magnética para la navegación y desarrollaron una sofisticada industria del hierro. La China de la dinastía Song era sin duda la sociedad más avanzada del mundo en su tiempo. El arte de la dinastía Song también es famoso por su elegancia y sutileza, especialmente la pintura de paisajes y la cerámica, con sus esmaltes delicados y formas simples. Era una cultura que valoraba al erudito y al artista por encima del guerrero. Sin embargo, esta brillante civilización
enfrentaba una amenaza constante desde el norte, los pueblos nómadas de las estepas, primero los Yerkan, y luego la fuerza más formidable de todas en los mongolíes, liderados por el legendario Gengis Khan y sus sucesores. Los mongoles crearon el imperio terrestre más grande de la historia. En 1279, Kublai Khan, nieto de Gengis, completó la conquista de China y estableció la dinastía Yuan por primera vez. Toda China fue gobernada por un pueblo extranjero. Los mongoles mantuvieron su propia cultura, pero también adoptaron muchos aspectos de la administración china. Fomentaron el comercio internacional. Y fue durante este tiempo que el famoso viajero veneciano, Marco Polo, visitó China y quedó asombrado por la riqueza y la organización del imperio. Su relato, Los viajes de Marco Polo, abriría los ojos de Europa a las maravillas de Oriente. El dominio mongol duró menos de un siglo. El resentimiento chino contra los gobernantes extranjeros y una serie de desastres naturales llevaron a una rebelión que finalmente expulsó a los mongoles y estableció la dinastía Ming en 1368. La dinastía Ming es conocida por su estabilidad y su deseo de restaurar las tradiciones chinas. Reconstruyeron y reforzaron la Gran Muralla hasta darle la forma que conocemos hoy. Construyeron la ciudad prohibida en Beijing, un impresionante complejo palaciego que serviría como hogar de los emperadores durante casi 500 años. Y produjeron algunas de las porcelanas más bellas y codiciadas del mundo. Las famosas vasijas azules y blancas. A principios de la dinastía Ming, China se lanzó a una serie de espectaculares expediciones marítimas lideradas por el almirante eunuco Zheng Yi en sus flotas del tesoro, mucho más grandes que cualquier flota europea de la época. Navegaron por el Océano Índico, llegando hasta las costas de África. Sin embargo, estas expediciones se detuvieron abruptamente y China se volvió hacia adentro, una decisión que tendría profundas consecuencias para su futuro. Finalmente, la dinastía Ming cayó, debilitada por la corrupción interna y las amenazas externas, y fue reemplazada en 1644 por la última dinastía imperial de China, la Qing, fundada por otro pueblo del norte, los manchúes. La dinastía Qing gobernaría China hasta principios del siglo XX, cuando el antiguo sistema imperial finalmente llegó a su fin. Y así, nuestro viaje a través de milenios de historia llega a su cierre. Desde los huesos oraculares de los Shang hasta la majestuosidad de la ciudad prohibida, la antigua China fue una civilización de una riqueza y complejidad asombrosas. Nos dejó un legado de filosofía profunda, arte exquisito e inventos que cambiaron el mundo. Es una historia de ciclos de unidad y división, de caos y edades de oro, de tiranos y sabios. Una historia que no solo moldeó la China moderna, sino que también ha enriquecido a toda la humanidad. Gracias por acompañarme en este increíble viaje al pasado. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Hasta la próxima.